sí se puede. Entonces, sí me deja, sí me deja. Va, entonces, ¿en qué estábamos? Graficar. Entonces, para recapitular lo que hicimos hasta acá, básicamente definimos una función de graficar con una serie de parámetros que nosotros podemos cambiar. Y lo que haremos es hacer un ciclo que se ejecute para cambiar las coordenadas x y y, aumentando el valor de t, ese parámetro, por una cantidad uniforme. Entonces, además de eso, también verificamos de que si t es menor que cero o t es igual a cero, que el programa no funcione correctamente, no funciona correctamente, y lo sacamos de uno. Así que aquí vamos a terminar lo último que nos quedaba y básicamente es establecer de que estos... Mira, entonces, lo Y que yo decía... tengo una pequeña pregunta Acá, que va en la parte de eso donde como que la función recibe los parámetros, ¿no es más fácil que asignar parámetros a las demás variables y que t sea la única que cambie? sí, la cosa es que lo que nos ayuda también de que los pongamos acá en la función es que podemos cambiarlos directamente desde fuera. O sea, por cada vez que nosotros llamamos a la función, no tenemos que cambiar los valores acá por cada uno. O sea, por ejemplo, acá si dijera 3, si quisiera cambiarlo a un 5 o algo así para ver, ah, sí, qué interesante se vería la gráfica de un A5, sí. Eh, Ah, ya, como enviarle Dijera, el parámetro de a y que... ajá, Ya entendí. sale más sencillo mandarlo desde la función. O sea, porque eso te permite repetirlo más de una vez. Y vamos Ya, a ya, probar ya, eso ya. también después. Va, la cosa es que el único problema de estas coordenadas de acá es que básicamente nos dan las coordenadas de un punto. Pero en Take-Inter no tenemos una función que nos defina un punto en particular. Por ejemplo, si ponemos acá self.canvas.draw o ¿cómo era? Create. Sí, create. Podemos crear arcos, imágenes incluso, líneas, óvalos, polígonos, rectángulos, textos y ventanas. Pero lo más cercano que podemos crear a un punto es probablemente un óvalo. Y no queremos crear óvalos tampoco para hacer una gráfica de este tipo. Entonces usaremos líneas. Create line. Entonces, la función create line toma cuatro parámetros en general. Son x inicial, y inicial, x final y y final. Entonces, para hacer esto, básicamente lo que haremos es lo siguiente. Entonces, a ver, también es un poco mezclado con física, ese es un tema raro. La cosa es que Dos cosas que no se llevan bien, bro. dos cosas que no se llevan bien acá. Pero sí, está cursa. La cosa es que básicamente lo que haremos acá es tomar, a ver, la coordenada x. Digamos de que x es una función de t. Va. Si t luego aumenta en una cantidad delta t, el valor de x debería aumentar en una cantidad f delta t. Entonces, x final debería ser igual a... Veámoslos con MRU. ¿Para qué poner una función? O, ¿sí entiende más o menos por qué es así, más o menos? Sí, 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 sí. Entonces, A mí sí me explicaba un poquito más detallado, vos. Lo que pasa es de que tenés que como que darle el parámetro al line de que ajá, avanza, de que es otro punto, para que cree otra línea. ajá. Entonces, la idea es esto. Sí, sí, más o menos esa es la idea. Entonces, independientemente de cuál sea la función de... Porque eso es algo curioso. O sea, puse función de t porque podemos decir de que eso es mucho más general que un MRU o un MRV. Entonces, digamos simplemente de que t... Por ejemplo, ¿qué tal si t es el tiempo? Va. Entonces, xt nos da la posición de t en un determinado instante. Pero si nosotros sabemos cuál o en cuánto cambia el instante siguiente, o sea, un desplazamiento de tiempo delta t, lo que nosotros podríamos encontrar también es el desplazamiento en la coordenada que buscamos. Entonces, esa es la idea. Buscar a partir del cambio que tenemos acá
el desplazamiento espacial de... Suena raro porque es que no me llevo bien con la computación, pero sí entienden más o menos la idea que les trato de decir. Sí, 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 sí. O sea, Ajá. como darle para que se desplace, qué tanto se desplaza para dibujar la línea. Ajá, exacto, exacto. Entonces, O sea, o sea, el desplazamiento que cambia, por así decirlo, es lo que hace que dibuje las líneas, por así decirlo. ajá, es el desplazamiento. O sea, eso es bastante importante. Porque, mira, si queremos dar un paso de más por cada ejecución que damos, tenemos que saber cuánto aumenta el parámetro hasta la siguiente ejecución. Entonces, acá pondremos esto. La coordenada inicial XO será A por math.cos bt. La coordenada Y inicial será C por math.sen dt. Entonces, para dar el paso siguiente, el paso al futuro, literalmente, porque sí, como sabemos cuántos pasos damos en el tiempo para cambiar en el futuro, ponemos así, t más delta. ¿Ya está? Esa es la coordenada final de x en un desplazamiento. Y la coordenada y, pues sigue el mismo principio. Entonces, la coordenada final de y1, pongamos acá x1, y1, x2, y2, para hacerlo más sencillo. Va, aquí cambiamos t por t más delta. Y básicamente es la aplicación de esta idea directamente a la computación. Esto más que, o sea, eso es lo que es raro, o sea, más que un tema también de computación es un tema bastante de matemática aplicada. Pero eso es lo curse de esa cosa, porque básicamente acá lo que estamos haciendo es un desplazamiento en el espacio conociendo el parámetro que nos dan y cuánto cambia. Ya con todo eso, pues prácticamente tenemos cómo hacer la gráfica, solo nos hace falta indicarlo en base a canvas width y canvas height. ¿Todo bien hasta ahora? O sea, ¿tienen dudas hasta ahora o sí se entiende la idea? Yo muy bien, no sé cómo. Solo tengo una cosa que no tiene nada que ver. Ajá. Bueno, sí, pero no. Sí, sí. Por ejemplo, cuando dice cuando ya has puesto lo del delta, que si delta es eso lo hiciste para no poner el else y seguir, ¿va? Solo para que cuando usted return lo mande y se termine la acción. Ah, o sea, dices de esta parte. Ajá, sí, sí es para eso, ¿va? Sí, sí, es para eso. O sea, mira, el problema de este ciclo es que, ponete, ya que nosotros aumentamos t en un parámetro delta y la ejecución de eso depende del valor final que le demos, si delta es igual a cero, nunca va a avanzar el programa. O sea, imagínate que t vale uno, va. En una ejecución es uno, en la siguiente es uno, 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 y nunca llegas hasta el final que tú estableciste. Así que para evitar ese error, tal vez algo que podemos hacer es poner eso. También algo más que podemos hacer es que podemos evitar también de que final t and final t sea menor que cero, solo para no meter valores negativos. Acá, delta o valor final de t no válido. Ahí está. Vamos. Entonces, intentemos hacer una gráfica con esas cosas. Va. X1, Y1, X2, Y2. Va. Entonces, como ya teníamos acá una función de graficar, solo hay que meterle los argumentos que necesitábamos antes. Y probemos con esos. Va. 4, 3, 5, 3, 4. Que final t valga 10 y que delta valga algo mucho más pequeño, como por ejemplo 0.1. Y... Ah, también algo más. A ver. Self.canvas.fill. No. ¿Cómo hacen para cambiar el color de el puntero del canvas? El Creo que era. puntero. Ajá, o sea, el color del lápiz. Ajá, por así decirlo, lápiz puntero. Self-canvas.configure, algo así. No, no, Sí, no, era va con al conf. final del create line. Ah, al final. O Ah, sí, bueno, cabal. Sí, al final de Create Line. Sí, es que no me recuerdo. y ahí va coma fill ¿Sí? y el blanco. Ajá. Ajá. Entonces pongámosle un color así, white. Ajá, blanco, por ejemplo.
Y a ver, veamos si se ejecuta al final. Print x1, y1, x2, y2. Si funciona esto, nos va a sacar un montón de datos. Y justamente ahí está. Cabal. Entonces, Hologrum. sí, eso es lo que es chilera de estas cosas. Raro, o sea, pero aquí hay un patrón que es bastante importante que noten. Entonces, si toman un valor de x2 y y2 y toman los siguientes de x1 y y2, y1, se van a dar cuenta de que son los mismos. Entonces, eso explica un poco básicamente lo que estamos tratando de hacer acá. Imagínense que nosotros partimos de un punto acá. Sí, P. Entonces, lo que estamos haciendo con este programa es básicamente trazar una línea hasta un punto, partir de ese punto para trazar otra, partir de ese otro punto para trazar una más, y una más, y una más, y así. Y entre más pequeñas son las líneas que hacemos, más curvo se va a ver la figura, aunque en realidad, pues si nos acercamos bastante al fondo, nos daremos cuenta de que realmente es una gráfica hecha pura línea, puras líneas, es como una poligonal, literalmente. Entonces, el único problema probablemente acá es que es tan pequeña la gráfica que estamos haciendo, que cabe en un puntito. O sea, tal vez voy a dibujarles acá por si no la ven. La gráfica que tenemos hasta ahora de lo que teníamos que hacer, sí está, pero está aquí. ¿Sí le alcanzan a ver o no? Sí, 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 sí. Va, entonces Hola, viste, sí. no podemos trabajar con esa micro. Entonces vamos a tratar de hacer algo para ajustarla más al tamaño que tenemos que tratar. Va. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? A ver, Multiplicar los valores de los parámetros por por tanto. canvas. Ajá, y eso podría ser también con el canvas width y con el canvas height. Porque como nos dan o sea, esos nos dan la longitud, las dimensiones del canvas en la pantalla. Entonces solo sería de meterles estos valores y ajustarlos a lo que tendríamos acá. El único problema de que si los multiplicamos es que pueden haber casos en los que los valores máximos que nos dé esto sean tan grandes que no quepa la gráfica. Y sumarle a la función, o sea, ponerle la función de A por mat, coseno y todo eso, más, no sé, 200 o algo así, Ajá. Sí, que porque aumentaría el valor. eso aumentaría el valor. Eso sí es una buena idea también, ajá. Aunque si le suma, el problema es que si le sumamos 200 así a un parámetro, una cantidad, Ah, ya no va a avanzar lo mismo. no es que no avance lo mismo, sino que aquí lo único que estaríamos haciendo es desplazar el valor, porque los cambios siguen siendo tan pequeños todavía, Ah, ya pero, entendí. ajá, o sea, aquí tenemos una línea, pero sigue siendo un valor bastante pequeño como para que se vea en la pantalla algo grande. Pero sí, de hecho, eso es una buena idea. De hecho, ahora que lo pienso, algo que sí podemos hacer es partir desde el centro. Entonces haremos esto. Canvas width y canvas height. Va. Partamos desde el centro de la figura, del canvas, acá. Entonces, XC sería igual a canvas width partido 2, porque es la mitad del ancho de un cuadrado. Sí. O sea, está la mitad literalmente. La idea es que tomemos... entonces lo que quiero tratar de acá es que tomemos como punto de partida para hacer nuestras gráficas el centro de la gráfica. Porque si se dan cuenta, acá estamos partiendo desde la esquina izquierda, así que cualquier cosa que se esté trazando probablemente también se está trazando por arriba. Entonces, para encontrar esos valores, esas posiciones, lo que tendríamos que hacer es probablemente hallar la mitad de la coordenada X o la mitad del ancho del canvas y la mitad del alto. Entonces sería canvas width y canvas height. Height, height, va. Y ese, va. Entonces,
Aquí solo sería de sumarle, sería así, xc más a, porque recuérdense de que, o sea, si ustedes toman una posición en un punto en particular y le suman una cantidad más, por ejemplo, x, y a esto le suman una a, entonces lo único que cambia de esta cantidad muy probablemente sea un desplazamiento. Hagámoslo con GeoGebra. Acá, GeoGebra. ¿Han usado GeoGebra antes o Sí, 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 sí. Sí, sí, eso sí. eso es una perla? Entonces, es una joya de programa. La cosa es que, miren, probemos esto. Entonces, una función cualquiera, no sé, x cuadrado, va, más y, no, x cuadrado es igual a 0. Va. No, eso está muy raro. Borrar. X al cuadrado más y al cuadrado. Sí, x al cuadrado. Va. Eso es una función. Ahora tomemos, por ejemplo, x al cuadrado menos 2. Si se dan cuenta, básicamente tomamos una gráfica exactamente igual a la que teníamos acá, solo que la desplazamos hasta 3. Así que la idea es básicamente la misma, solo tenemos que desplazar esto hasta otra posición. Sería así. xc más a, la coordenada x inicial más la coordenada y del centro más c, más la coordenada x del centro sería xc, la coordenada y del centro es ys. Entonces, probemos. Y ahí estamos. Ya tenemos una gráfica un poco más bonita. Es un cuadrado en el centro de un canvas. Ok. Y tal vez algo más que podemos hacer, como no podemos, para no para ahorrarnos la parte de ajustar la pantalla, ver qué tanto se agranda esta gráfica. Y como eso también necesitaría un poco de vectores, haremos acá un factor. Factor. Entonces, a cada cosa que tenemos acá la vamos a multiplicar por ese factor. Así que factor va a ser básicamente un factor de escala. Un factor que nos dice qué tanto se estira cada valor de cada cosa. Y esto nos ayudará también a hacer gráficas un poco más grandes de las que tendríamos normalmente. Entonces sería, por ejemplo, acá, xc a mat.cos por factor. Va. ys más bla, 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 por factor. Y aquí vamos acá por factor. Factor, factor, factor. Va. Factor por factor. Ahí está. Y digamos de que el factor es, por ejemplo, de unos, ¿qué? 10. Ajá. La gráfica va a ser 10 veces más grande de lo que sería normalmente. Y qué raro que ahora no salga. Ah, y aquí está el No se fallo. desplazó o algo así. No, sino que tomamos un valor del factor demasiado grande porque Ahora se dibujó afuera del canvas. sí, está demasiado, demasiado grande. Porque si se dan cuenta acá tenemos valores de 2000 y tenemos 2000, o sea, 500. eso es demasiado, demasiado grande. Sí, pagas. Va. Probemos la mitad. Sería 5. Ajá. 5 nos da algo un poco más. No, no es tan decente como para meterlo. Siguen estando grandes. Muy, muy grandes. Y 509, qué raro. Factor. ¿Qué estará pasando acá? Tal vez. No, ya sé qué está pasando. Tenemos que multiplicar solo lo que vamos a hacer que se mueva más allá del centro de la gráfica. Entonces simplemente tenemos que hacer eso. Y aquí para valores como de factor de 10 tendremos algo mucho más decente. Veamos. Y ahí está, tenemos una gráfica de Lisayus muy pequeña, pero ahí está. Entonces, pongámosla con algo más grande. ¿Qué tal 5 veces más grande de lo que sería normalmente? Tenemos una gráfica más bonita. ¡Wow! Mejor unos 10. 10. 10, no, muy grande. 20, 20. O 30, sí, 30. Y ya tenemos una gráfica que se adecua más a la pantalla. Tal vez si quieren hacerla un poco más curva, algo que pueden hacer es bajarle al delta. Ah, pero se va a tomar más tiempo para ejecutarse. De hecho, si se dan cuenta, acá vimos de que se tomó mucho Porque más genera tiempo. más líneas. Genera muchos más datos. Ajá, muchas más líneas. Pero se ve mucho más curvo. Ya. Ajá.
Y Más ahorita sepsi. Y ese tenemos era de... nuestro examen. Pero acordate que acuérdate que en nuestro examen también había que poner los entries y los botones para que el Pero es lo resultara. mismo, o sea, es Sí, o que Ajá, sea, el ajá, usuario ingrese el valor, no lo pongas en ajá. Que no lo programa. pongas fijo, sí. Ajá. Cabal. La cosa es que ya lo de poner entries y así sale de rápido porque sí. como ya metiste los valores como argumentos para graficar, Y lo eso es único lo que tienes bonito de trabajar con parámetros, porque ya solo poner los valores y ya te los pone inmediatamente, no tenés que llamarlos para que luego ponerlos en el lugar y poner otra vez todo eso. Eso es lo chilero. Ajá. Sí, esa es la idea básicamente. Em, Ya me funcionó el punto format de la cosa de las Yo galletas. nunca en mi vida he visto el punto format, en ¿Cómo qué cosa? serio. ¿De qué era? ¿De qué era? Es ¿O cómo que, era? es que mira, te voy a compartir pantalla. Tutorías con Dale. Gramajo ahora. Tutoriales ni que nada, hombre, ahí estaba batallando 40 minutos. Yo, Por Solo lo que menos no te salió, puedo. mano. A mí no me Buena sale onda. un entry en una hora, vos. A la madre, Solo. estábamos virtuales y me dice, vos, ¿cómo se hacía un entry? Es que Ah, no la puede madre. ser, ¿o Cris? Ya me puedes dejar que pueda compartir pantalla. No, Galito, yo ando en la ¿no droga, te deja mano. compartir pantalla o espera? No Ah, me deja. veamos. Share screen te deja ahí, probar. Ah, ahí está, miren. Es que lo que chileo del format es de que ya no tenés que poner el más, el no sé qué, string, o entero, o flotante, que tú O sea, no quieras le tienes que poner. poner más str y la variable, sino solo Ah, Es qué format. que, culero. es que yo batallando, y lo único que tenía que poner era el punto get, porque funcionaba esto es lo demás. A ver, sabor, café, que sabor, o sea, sí, café, ajá, y color, vamos a poner Café. amarillo. El sabor es café y su color es amarillo. Con esta parte de acá, ¿ve? Entonces aquí lo hice con parámetros. O sea, ahí Ah, todo sencillo, pero para entender así de a poquito, pues ahí está. yo nunca había visto el punto format en mi vida, en serio. Yo Es tampoco, la que, verdad. Es bastante útil, ¿Qué ajá, chilero? la verdad. está muy útil porque solo pones esto y ya te lo O sea, solo rellena. pones punto format y las Para variables no ahí se poner que quedaron. ponerle Ajá. string y En el vez no de sé qué. poner, a ver, esto. Ay, para cerrar este. Está Ajá, perrón, vos, está perrón. ajá, entonces solo se saca y le pones sus cositos estos y el orden de esto y ya. Y por si están haciendo algo muy cool, que si haces esto, por ejemplo, a ver, para saber con qué estás trabajando, por ejemplo, no sé, no, la voy a poner aquí abajo. Para saber con qué estás trabajando, eso te dice que si, te dice de qué es tu variable. Ah, qué Color, chilero. mira. Espérate, Ah, te dice si es el, string, si el tipo de es... variedad. Ajá, espérate. Espérate, pones print type y la variable. Ah, Mira, qué es una chilero. clase Oh, string. lo... Por si ustedes una vez se pierden, ponen el type y ya. Esa sí no la sabía. Qué No épico. convertís a íntegro Ajá. Tutorías con Gramajo. Tutorías extremadamente, mejor para dicho, aplicarlas en. Tutoriales Ah, te iba a decir en el último datos, lab, pero ya fue. datos útiles con Gramajo, esa es la nueva sección. No que tutorías. Tutoriales, poner los tutoriales acá. Voy a poner 10 10 datos importantes. 10 10 datos datos, curiosos que no sabías hace 5 minutos. cabal. Mejor, 10 datos útiles que no sabías hace 10 minutos y deseas programar más eficiente en Python. Bienvenido a Cortito el Daniel título. Talks. Ajá, Cabel. Disculpen, es que mi hermano está mutando. A la Que vista. andan ganando en el Fortnite, pa. Y no, es que está Valorant. estudiando, pero no sé ni qué está haciendo porque está gritando, está loco. A la vista. Pues ahí estamos con lo de las gráficas. O sea, si mucho solo sería lo de ponerle los entries y tal vez los botones, pero Eso ya es adaptarlo más Sí, fácil Ajá, a... ya cambiarlo un poquito, pero la base ahí está. sí, eso es sí. lo bueno porque ahora, ya te soy sincero, no creo que nos venga ese tema, pero lo importante de eso es de que ya entendiste cómo trabajar con parámetros. Cabal.
Entonces, ya O solo sea, sería lo más seguro es adaptarlo. que Edwin cambie y que tengamos que hacer en el examen, pero ya ahí tienes la idea. Sí, ahora después solo tenés que, bueno, echarle ganas a los vectores, que eso es lo más seguro de que venga. Ajá. Pero Aquí, bueno, aunque vectores no está tan Ajá, difícil, Vectores no o está sea, tan yo lo difícil, la veo, no o está verdad. sea, tan difícil. no ajá. está difícil, pero es que, ¿saben? Yo me tardé como 4 horas haciendo ese programa Hola, gran. A pero te la Ya digo los para subí 5 qué, minutos tarde. porque yo Simón. lo estaba haciendo todo como que si fuera como listas, porque es Ajá. Ajá, yo escribir, Sí, también. sí. y eso no era así. No, sí se puede No, hacer así. sí se Bien, Se puede puede ser hacer bueno, con mira, listas. mira, te voy a enseñar pero cómo lo lo que hice yo. pasa, Espérate, pues. lo que pasa es de que me Con Galindo marcaba y yo lo mucho hicimos